Es cómo le voy a explicar a ella lo que me dijo Harry de Indonesia, a ella, pero con un chip francés para que yo pueda convencer Un de que traductor, ¿no? hagamos una alianza Ujú. entre Francia, Indonesia y México. Pero también México, siento que es algo fenomenal que tiene México, es la creatividad que tenemos para situaciones complicadas. El Instituto Tecnológico de Aguascalientes, a través de la Coordinación de Educación a Distancia, les da la más cordial bienvenida a Voces del TEC, un espacio de diálogo y reflexión, donde exploraremos temas actuales que impactan nuestras vidas y nuestra formación como ciudadanos digitales, críticos y responsables. Les invito a abrir mente y oídos, a cuestionar, aprender y compartir. ¡Comencemos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los recibo aquí nuevamente con mucho gusto en un programa más de Voces del TEC. Mi nombre es Ismael Alvarado y en esta ocasión vamos a tener un programa especial sobre las becas internacionales, sobre el G20 y sobre lo que les espera a todos los estudiantes en su trayectoria académica, por lo cual tenemos a un invitado especial que es la primera vez que tenemos el placer de contar con una persona externa al instituto, y se trata de Temo Alfaro, un estudiante egresado de la UNAM en Administración de Tecnología. Bienvenido, Temo. Hola, muchísimas gracias. Este es un placer para mí, para el TEC y para la comunidad estudiantil del TEC. Efectivamente, yo soy Temo Alfaro y hoy les voy a compartir mi historia sobre las becas internacionales, mi trayectoria profesional y finalmente mi labor en el G20. Muy bien, pues les comento que Temo y yo pues tenemos ya un tiempo de conocernos. He tenido el placer de compartir historias juntos como amigos, como colegas, y pues he visto una transformación a lo largo de todos estos años que tienen que ver con una preparación académica. Creo que no conozco una persona que haya viajado tanto. Han sido que como más de 10 o 15 países a los que has visitado, y muchos de estos pues con becas internacionales. Entonces, pues quién no quisiera tener esta oportunidad de viajar y de estudiar al mismo tiempo lenguas, tecnología. Me comentas que estuviste en Silicon Valley, Corea. Más bien tú platícanos, ¿cuáles han sido estas experiencias por las que has atravesado? Sí, gracias por la introducción. Ha sido muy... Se dice fácil, pero ha sido una vida con muchos altibajos porque tuve que adaptarme a distintos sistemas educativos, culturales, filosóficos o inclusive religiosos como en Indonesia. Y podría empezar de manera cronológica. Yo soy egresado de la Autónoma de Aguascalientes en Comercio Internacional. Bravo. Mi licenciatura la hice durante 4 años y medio. Después me tomó 2 años sabáticos. Después estudió la maestría en Administración de Tecnología en la UNAM. Egreso, me tomó 2 años sabáticos también. Y mi Pero no son plan... años sabáticos de que no haces nada, sino que buscas otras oportunidades como para seguir desarrollándote, ¿no? Sí, exacto. Y ahora me estoy preparando para hacer un doctorado, si todo sale bien, en la Universidad de Administración de Singapur en Comercio, Tecnología y Derecho. A ver, pero vamos empezando o sea, Desde atrás. quiero que nos ayudes a enumerar cuáles han sido estas becas, o sea, o cómo empezó todo esto de que una beca te llevó a otra y de pronto pasaron, ¿qué será? Como 10 años en los que ya de pura beca has vivido en otros países y ya no vives aquí en México. Ya es raro tenerte aquí un mes al año, ¿no? Cuando mucho, ¿o me equivoco? Sí, no, todo empezó porque mi hermana, ella vivía en Canadá en 2012 y me invitó a pasar un verano con ella en Canadá, en Winnipeg, que está en el centro de Canadá. Y estudié 2 meses inglés intensivo. Después regresó a México con la convicción de estudiar francés porque es el segundo idioma oficial en Canadá. Entonces empecé a estudiar francés pues en varios lados aquí en Aguascalientes. Yo soy originario de Aguascalientes y al mismo tiempo estudiaba la licenciatura en Comercio Internacional. Hay una oportunidad de estudiar un intercambio de la UA en Montreal, en l'Université du Québec à Montréal, específicamente en l'École des Sciences de la Gestion.
Oye, que aparte, o sea, ahorita estás hablando como un segundo, bueno, un tercer idioma que surgió a partir de estas metas que te fijaste, pero ya vas por el quinto, ¿no? No, por el El sexto. sexto. Sí, 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 yo estoy estudiando italiano porque, bueno, eso viene Ok, no, más bueno, tarde. continuemos desde esta parte. Entonces, me regresé, me certifiqué en francés, dije, me voy a ir a hacer un intercambio bilingüe a Montreal. Entonces, aplico a una beca por parte de la SEP, que era para movilidad académica de 8 meses. Entonces, ahí fue cuando mi primera beca, que para mí me cambió la vida, porque era estudiar en el centro de Montreal, vivir Ujú. en las residencias estudiantiles en el centro de Montreal, inglés, francés, tomando clases de gestión de operaciones e internacionalización. Entonces para mí era un sueño completamente realizado porque ya estaba hablando 3 idiomas, Ujú. que en ese entonces yo pensé que era muy limitante, pues sí, mi mente muy limitativa de solamente estudiar 3 idiomas o hablar 3 idiomas al mismo tiempo. Regreso a México, me graduó de la licenciatura, aplico a un programa que se llama Asistente de Español en Francia. Entonces me escogen para dar clases de español en Lyon, en el centro de Francia, por 8 meses. Y al Ujú. mismo tiempo, bueno, durante esa estancia aprendí muchísimo porque no es que hablara mucho francés porque todo estaba en español. Yo tenía que hablar español todos los días a mis estudiantes, pero el francés ya en la vida cultural, artística, gastronómica de Francia fue muy enriquecedor y también tuve la oportunidad de visitar a mis compañeros del intercambio de Montreal que vivían en Europa. Entonces también Ujú. fue esa multiculturalidad, multilateralismo también Ajá. de estar en contacto con las personas que había conocido en ese intercambio en Montreal. Y ahí es cuando, o sea, como que empiezas a hacer conexiones, ¿no? Alrededor del mundo. Y es una de las cosas que como que no nos damos cuenta, de pronto que queremos como esta idea de querer viajar, de querer aprender, y de pronto como que esos viajes te van formando, te van direccionando a donde estás ahora, que es a unos días de hacer el viaje a Sudáfrica a representar a México en la cumbre del G20. Exacto. Y adicionalmente, yo en Montreal, la universidad tenía un programa de embajadores porque éramos 30 países de intercambio. Entonces Ujú. yo decidí ser el embajador de México en las actividades culturales de la universidad. Entonces yo ahí también fui conociendo otras personas de otros países, sabiendo cómo hablar inglés, cómo hablar francés, cómo interpretar, cómo hablar español, pero también cómo tener esta posición diplomática, formal, representativa de un país en el ámbito académico. Y eso fue lo que también me ayudó a aplicar como asistente de español en Francia, justamente por esa habilidad de Ujú. liderazgo y de facilidad mental lingüística. Ujú. Pero síguenos enumerando. A ver, ya dijiste la beca a Canadá, Sí. la beca a Francia. Y luego, Sigue el tercero, Indonesia. Indonesia, Bien la tercera. interesante, porque yo había aplicado 2 veces a esa beca, una para estudiar en Bali y la segunda bueno, la primera vez fui aceptado en Bali, pero la rechacé por irme a Lyon, a Francia. Ajá. Y el segundo año aplico, pero ya no fue mi primera opción. Bali fue Batam, que está al lado de Singapur. Entonces me Ujú. aceptan esa segunda vez en esa primera opción que yo puse. Entonces regreso de Francia a México 1 mes y medio y luego ya me voy a Indonesia porque empezaba clases el 1 de septiembre. De 2019. No, del 2020. Sí. Porque del 18 al 19 fue Francia y del Ajá. 20 al 21 Indonesia. Ok. Entonces, el... Que yo recuerdo que un poco por la pandemia Y por regresaste la un poco pandemia antes me de tiempo, regresé. ¿no? Sí, tuve que cancelar mi beca porque en Indonesia estaba muy, muy delicada la situación, porque pensaban que los extranjeros habían llevado el COVID, Mm, y había situaciones de discriminación. de discriminación, de rechazo, de separación, porque ya no había, digamos que esta inclusión que el programa Dharma Siswan en la beca que yo me fui promovía, porque la gente local estaba asustada de que los extranjeros llegaran
a, digamos, esparcir el virus del COVID. Entonces ya no me sentía seguro. Ajá. Y la universidad, hasta eso sí tomó medidas de seguridad muy, muy preventivas. Se hicieron los cursos en línea, nos hicimos cuarentena en la residencia. Y así fue como dije, creo que no me conviene este ambiente. Y mejor me regresé a México. Y ahí fue el inicio del cuarto idioma, ¿no? Y entonces ahí fue exactamente el comienzo de una aventura legendaria, milenaria y enriquecedora, porque Indonesia es uno de los países con mayor diversidad lingüística, cultural y gastronómica del mundo, porque son 17,000 islas, más de 700 idiomas y dialectos, y el indonesio es el idioma que estandariza todo el idioma y la comunicación en Indonesia. Pero qué difícil, ¿no? Estandarizar 700 lenguas. Bueno, si aquí en México todavía tenemos un problema de comunicación en el sur del país. Sí, pero de hecho cuando tú vas a regiones, a islas más remotas, no hablan indonesio, hablan sus propios dialectos o idiomas. Y ya si hablas indonesio en Indonesia ya no te entienden. No, entonces yo como extranjero, yo hablaba indonesio, entonces la mayoría me entendía. Ah, muy bien. Si no es que todos en Indonesia me entendían. Y luego también el choque cultural, ¿no? De que allá es el país asiático musulmán. Sí, como te decía, tuve que adaptarme también religiosamente porque son musulmanes, más de 230 millones de musulmanes en Indonesia. Entonces, para mí era algo nuevo, yo no conocía sus tradiciones, ni tampoco conocía esa forma de rezar 5 veces al día, comida halal, ley islámica, normas sociales muy estrictas con respecto al comportamiento social, masculino, femenino. Sí, fue una cosa muy sorprendente para mí. Ya como de pasar de vivir en Occidente, Canadá y Francia y irte del otro lado del mundo a un lugar completamente opuesto, ¿no? Sí, aparte yo como asistente de idioma en Francia tenía mucha libertad de hacer planes de estudio, programas, currículums, entrenar con habilidades y promoción cultural. Entonces llego a Indonesia y como que me limitan, me dicen, a ver, nosotros somos los que damos las clases, no tú. Número 1. Número 2, aquí no tienes esa libertad porque hay esta jerarquía social en donde está el maestro, el director, el imam, que es el líder religioso del Islam. Entonces también fue una estructura muy diferente social y profesional que tuve que adaptarme. Y yo no entendía muchas cosas y yo me frustraba porque decía, es que ¿por qué no lo hacen de esta manera? ¿O por qué no me dejan hacer esto? ¿O por qué estoy tan limitado? Pero al final, ahora que lo veo en retrospectiva desde 5 años después, eso es lo que a mí me gusta de Indonesia, que son muy puros y muy leales a lo que es sus tradiciones, sus formas de interactuar con las personas. La religión siempre marca esa humildad en los indonesios que te invitan a ser más amistoso, a ser más gentil, a ser bondadoso, y es por eso que yo me enamoré del idioma de Indonesia. Que ya recientemente te acabas de certificar en el último nivel, ¿no? Exacto. En febrero, sí, de este año, empezó mi último curso de indonesio en la Embajada de Indonesia en Suiza, porque la Embajada de Indonesia en Suiza es la única nivel internacional que tiene niveles avanzados. Pero también volvemos a la misma de persistencia. El año pasado no se abrió porque mi compañera Mónica no se inscribió a tiempo y otra compañera tampoco se inscribió. Y yo mandándoles correos a la embajada de, oye, ¿se va a abrir el curso? No, es que no hubo participantes. Y ya este semestre le dije a mi compañera, le dije, oye, Mónica, hay que inscribirnos. Y ella, no, sí, luego. Y también yo mandando como 3 correos durante el periodo de inscripción para que se abriera nuestro curso. Y sí se abrió y ya tengo mi nivel máximo completado de indonesio. Lo que sigue es hacer en línea el certificado oficial de indonesio. Que ese sí todavía estoy pensando porque digo, ¿será útil para la vida o solamente es estética lingüística tener un
certificado de Indonesia oficial por el Ministerio de Educación de Indonesia. Es que también es eso, ¿no? De estar como descubriendo hasta qué punto las becas te pueden dar una guía hacia donde quieres dirigirte en tu vida. Y como ahorita tú, bueno, o sea, apenas vas, tú ya ni siquiera vas a la mitad de las becas que has recibido, creo. Y ya son como muchas, no sé cómo decirlo, como en inglés la palabra es income, como grande, o sea que... Retribución. Exacto. Y ahorita, no sé, o sea, ¿qué haces con todo eso? O sea, eso fue antes de tu maestría, Sí. del que iniciaras la maestría. Y luego... Contohnya sekarang saya tidak tahu kalau lakukan tes itu karena sekarang saya akan mendaftar untuk kuliah S3 di Singapura. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué nos acabas de decir? Les dije que actualmente no sé si certificarme en tomar este test que les acabo de decir, porque voy a aplicar un doctorado en Singapur y es en inglés. Entonces el indonesio como que no tiene mucha vinculación con mis planes actuales y futuros. Yo quiero que con dijiste 6 idiomas, bueno, vas por el sexto, ¿no? Pero con los 5 idiomas que dominas, le mandes un saludo a Sergio que está en la cabina. Salut Serge, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper content de te revoir aujourd'hui parce que tu es le mastermind de cette émission et je pense que tu es hyper doué parce que tu contrôles assez bien l'ordinateur et tous les systèmes informatiques dans ces merveilleux centres d'information. Francés. Me emocioné. A ver, sí, no, a ver, francés. Luego, Indonesio que ya lo acabas de decir. Y luego, lo dije. Bueno, español, que estamos haciendo este podcast. Español. Y luego sigue el chino. A ver. Pero el chino viene después. Entonces, regreso de Indonesia a México. Me inscribo a la UNAM para estudiar la maestría en Administración de Tecnología en 2021. Entonces yo empiezo la maestría en agosto del 2021, un año después de haber regresado de Indonesia. Y yo estaba súper perdido en la vida. Yo dije, no sé qué hacer con mi vida porque COVID. Pero dije, no, yo quiero estudiar tecnología porque siento que esto va a ayudar a muchísimas personas. Apenas estaba empezando el hype de tecnologías emergentes y como que México no estaba muy seguro qué rumbo iba a tomar en la tecnología porque estábamos en una crisis sanitaria. Y dije, pues yo me voy a aventar a la tecnología y me gusta muchísimo. Y había una materia en la UNAM con el profesor Enrique Medellín, que es un doctor en vinculación tecnológica allá en la UNAM. Él tiene la clase de industria y universidad. Entonces, cómo se vincula el conocimiento y las prácticas entre la industria y la universidad. Y entonces volvemos a Montreal, yo muy inspirado por mis coordinadoras, porque vinculaban más de 30 países para que fueran 400 estudiantes a estudiar cada semestre a Montreal. Yo dije, es que eso es de genios, eso nadie más lo hace que Canadá. Y dije, quiero seguir como por esa línea, o quiero tomar mi carrera en esa línea de vinculación, de buscar programas, de ayudar a más gente, de hacer intercambios. Entonces, por eso decidí entrar a esa maestría, porque era la única que tenía esa materia en particular. Entonces, me mudo a la Ciudad de México. Para esto todavía seguíamos en línea. Yo me voy a Colombia. Dije, pues voy a tomar mis clases en línea desde Colombia. Eso no fue una beca, pero personalmente conseguí un hostal que me patrocinó mi estancia y mis comidas a cambio de trabajar en la limpieza y en animando shows para los turistas. Entonces yo ahí estaba todos los fines de semana animando que si el restaurante, el bar, haciendo plática en inglés, porque los colombianos en ese hostal, su inglés era un poco limitado. Entonces me decían, a ver, Temo, tú ayúdanos. Entonces también ahí era el intérprete y ya ves que en un hostal las ventas más altas son en el bar y en el restaurante. Entonces también yo en relaciones públicas
tratando de incentivar el consumo local Pero en el eso fue hostal. antes o durante o después de la maestría. El primer semestre de la maestría que era en línea. Ah, entonces estuviste tomando clases en línea desde Colombia. Sí, sí, sí. Qué aventado. Y en 2022 que dijeron ya, se abren cursos, todos back to school, vengan a CEU a estudiar. Es cuando me mudo a la Ciudad de México, al lado de Ciudad Universitaria. Y ahí fue cuando viví un año intensivamente aquí entre nos. Yo me gradué con el promedio de 10. Entonces, 10 cerrado. 10 en todas las materias. Entonces, sí era una dedicación muy, muy exhaustiva para las lecturas, para los ensayos, para las presentaciones, para los trabajos, para todo. Yo estaba fielmente con un objetivo de sacar 10 y graduarme con 10 Con de la honores. maestría. Y ahí En era el honores ya título. no, porque tenía que hacer un examen y yo no vivía en México para hacer ese examen. Ajá. Pero sí me costó mucho trabajo porque al mismo tiempo yo seguía estudiando francés, yo seguía estudiando indonesio, me metí a clases de chino simplificado porque yo ya había visto una beca en Taiwán, Ajá. todo pagado por un año para estudiar chino mandarín tradicional. Oye, pero ¿cómo tienes este ojo para buscar becas? Porque yo siento que es un conocimiento que a muchos de los estudiantes o la gente que sigue el podcast pues, les interesaría, ¿no? O sea, están estudiando, quieren ampliar sus horizontes, pero, o sea, ¿cómo saber y cómo prepararte para una beca? O sea, ¿cómo irlas cachando? De Sí. que, o sea, no es tan, o sea, yo siento que no es tan fácil, ¿no? Que también, pues, ha estado como en ese rubro, o sea, como que estarlas cachando, qué página seguir, en qué fijarse, saber si eres Sí. elegible para esas becas, platícanos. Pues mira, yo te pasé la de estudiar inglés en Belice y como que no le diste mucha importancia. No, sí la leí, pero lo que te comentaba, que no había como un estipendio suficiente para cubrir los Mm. gastos de vivir en Belice. Sí, bueno, para responder a la pregunta, yo tengo 2 buscadores en línea de becas oficiales. Uno es el de la MEXID, que es la Agencia Mexicana para el Desarrollo y la Cooperación. Y bueno, ahí las siglas me fallan. Ajá. Agencia Mexicana de Internacionalización, Desarrollo. Ay, bueno, así búsquenlo, ya se me olvidaron A ver, las Agencia Mexicana de siglas. Internacionalización y Desarrollo. En Facebook. Y después UNAM Internacional, que en la parte de oferta electrónica, ahí vienen Ujú. todas las convocatorias que se abren, no sé, mensualmente, bimestralmente, semestralmente, y van cambiando. Se actualiza esa página para ver cuáles son las becas a nivel internacional, no necesariamente de la UNAM solamente tiene ese buscador para que ya uno como O sea, estudiante como la gente de aquí del TEC acceda. podría igualmente, aunque no sea de la UNAM, aplicar y... Ujú. De hecho, en la MEXID Ajá. yo me gané la beca para estudiar italiano idioma y cultura de Italia en Mm, Perugia. Y también a través de ese portal estoy aplicando para un posgrado un doctorado en Egipto, ujú. en política, relaciones internacionales y diplomacia en Suena muy ad Egipto. hoc a lo que sigue. A ver, pero síganos contando, a ver, sigue ya el chino. Ok, entonces Y estoy ahorita en sigue la el Ciudad saludo de chino. México. Yo quería pasar un verano en Taiwán, por eso vi esa beca. Dije, ay, bueno, pues me voy a Taiwán a estudiar chino mandarín 2 meses. Pero al mismo tiempo había otra beca que era para estudiar emprendedurismo tecnológico en Silicon Valley. Mm, Entonces, por parte de TrepCamp, que TrepCamp es una organización educativa mexicoamericana que promueve muchísimo el emprendedurismo, habilidades digitales, cursos en habilidades digitales. ujú. Y yo dije, bueno, si aplico a Taiwán y me aceptan y la rechazo, ya no soy elegible para el siguiente año. Entonces decidí no aplicar a la de Taiwán, aplico a la de Silicon Valley, me capacitan un mes en línea Ujú. para adquirir todas estas habilidades en emprendedurismo tecnológico. Y ya después la segunda ronda era irte a la Berkeley University, Ujú. University of California, Berkeley, UC Berkeley, a una semana para hacer una simulación de un proyecto de alto impacto digital. Entonces, ahí fue cuando descubrí que también me gustaba el emprendedurismo, pero también el hablar
con personas inversionistas, que yo estaba aferrado, Necesito aprender eso, aterrado y con mucho nerviosismo, y en ese entonces yo tampoco sabía cómo vestirme formalmente. Veo la foto y, bueno, también yo con mi camisa favorita de cuadros, con un cierre en la espalda y con un pantalón negro y con unos tenis. Estás diciendo como que el lenguaje de tu ropa también ayuda muy, bueno, eso es importante para los negocios. Sí, claro, y yo en ese entonces, yo seguía estudiante de la UNAM, que en la UNAM también una onda muy filosófica, muy Hippie. socialmente inaceptado, pero aceptado. No sé, es que la UNAM es la UNAM. Tú que Sí, ya es estuviste en la famoso UNAM, por también viviste esa la esencia vibra, Puma, la vibra Puma. Un saludo para los de la UNAM. como a la nonchalant, ¿sabes? No, Como claro que no. intellectually nonchalant. No, pues a ver, ¿qué? Entonces voy y me escogen para ser la persona portavoz de este proyecto de $200,000 en una plataforma de reducción de Residuos. desperdicio, Ey. residuos o desperdicio alimenticio en restaurantes o cadenas grandes de supermercados. Digo, todo ya existe y eso es lo que en la tecnología soy muy consciente. Todo existe, pero la forma en la que lo vendes, la forma en la que lo presentas, la forma en la que lo estructuras, eso es lo diferente. Entonces, Los genios los que la logran hacer eso, creatividad. ¿no? Como, o sea, cómo logras que un producto tecnológico novedoso se vuelva popular y necesario, como pues yo siento que, por ejemplo, la campaña del smartphone, que fue el primer iPhone de Apple, fue una campaña que pues que hizo que todas las demás marcas se pusieran al mismo nivel y ahora pues ya es como algo que forma parte de nuestro día a día, o sea, ya somos cyborgs. Pues esa es una de la filosofía de la ciencia que está actualmente en tendencia de hasta qué punto vamos a hacer Un producto. un ciberhumano o un sistema de información. Entonces, en California, en San Francisco, está todo el ecosistema de la tecnología. Entonces, yo tener acceso a ese programa, a esas personas, a ese grupo de personas con el que yo colaboraba, para mí me cambió la mente porque en la UNAM, cuando regresé, yo les hablaba de mi experiencia en Silicon Valley y no lo podían creer. Y yo, ¿pero por qué no? Si aquí es como la parte académica más importante de México y Latinoamérica. Y entonces yo comparaba que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy diferente la forma de administrar tecnología y en México y Latinoamérica también es muy diferente. Entonces yo siempre siendo el intermedio, el facilitador, y les compartí estas experiencias a mis profesores y a mis compañeros y compañeras. Después viene el intercambio a Surcorea, porque la UNAM tiene un programa de intercambio académico en la maestría. Entonces yo inicialmente me quería ir a Suiza porque Suiza es el país número 1 en innovación tecnológica, pero fue también una cuestión de timing porque cuando apliqué la primera vez, pasó mi aplicación, pasó todo, pero la Universidad de Suiza no tenía convenio con maestría con la UNAM. Entonces me rechazaron y me dijeron, aplica el siguiente semestre. Entonces yo, Primero hiperdeprimido, tenían que hacer el convenio primero y esperarte. y no lo iban a hacer en 2 semanas, ¿estás de acuerdo? Ajá. Entonces tuve que esperar 6 meses más para hacer un intercambio académico y yo con la ansiedad a tope porque ya con esta experiencia negativa de vinculación no se dio cuenta de este detalle, vinculación tampoco. O sea, ellos dieron la oferta vio el académica convenio. y no tenían el convenio. Y yo pasé todas las rondas de selección y al final me dicen, no tenemos convenio. Para que lo chequen antes de... O sea, Sí. la universidad podría cometer ese tipo de errores. Sí, y digo, no necesariamente ni la UNAM ni la Universidad de Suiza, simplemente las personas responsables de vinculación, Ajá. cuáles son sus alcances en cuanto a áreas de intercambios. Ok. Entonces, la siguiente vez que aplico, dije, bueno, ahora, ¿cuál es el segundo país que tiene mayor innovación tecnológica en el mundo? Resulta que es Corea del Sur. Yo no tenía ni idea de ni Corea del Sur, ni del K-pop,
ni de cirugías estéticas, ni de los estereotipos, ni de la comida. Ajá. Yo no conocía absolutamente nada de Corea. Entonces dije, ay, pues como que suena una opción muy interesante. Para esto la UNAM, en su revista UNAM, publica un especial de Corea del Sur. Entonces ahí también yo leyendo esta edición recomendada por un amigo nuestro, Coque Sounds, que le encanta esa revista. Entonces ya Un también saludo me para empiezo Coque a, Sounds. pues sí, a empapar de este conocimiento de Corea. Y ya cuando llego a Corea, la UNAM me dio no sé qué número de beca estamos, una beca para no pagar la colegiatura. Entonces Ajá. yo quedé exento de colegiatura en la universidad. Se llama Solbridge International School of Business. Y las clases eran en inglés. Y las clases eran en inglés. Después recibí una beca por parte de Santander Banco, que era para apoyar a estudiantes de posgrado para hacer una movilidad académica. Ujú. Y la tercera beca la recibí por parte actualmente se llama el INCITEA, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología de Aguascalientes. Entonces ya con esas 2 becas de manutención más no pagar colegiatura, tuve la oportunidad de estudiar 4 meses en Corea del Sur. Y ahí fue cuando recibo la noticia que me habían aceptado para irme a Taiwán un año a estudiar chino mandarín tradicional. Ya has solucionado el tema del futuro durante un año y Sí, medio. entonces yo estaba estudiando coreano todas las semanas con mi profesor, muy bueno por cierto. O sea que ya también sabes coreano. Pero ahorita como yo ya no lo utilicé, o sea, en Ajá. Corea sí lo utilizaba para el día a día y Pues sí. tenía clases de idioma coreano, pero todas mis clases de la maestría eran en inglés. Entonces estudiaba coreano, pero cuando recibí esta noticia iba como a la mitad del curso y entonces ya no me motivaba tanto porque dije, bueno, sí, ya para qué lo estudio si voy a tener que utilizar chino en Taiwán. Para esto, yo en la UNAM me inscribí a chino mandarín en el ENALT, la Escuela Nacional de Lenguas de Lingüística y Traducción, Ujú. que para esto también súper competido. Yo había aplicado para estudiar japonés, porque me encanta el japonés y la cultura japonesa, pero no me aceptaron. Y dije, Sí, bueno, no, para los pues primeros chino. niveles es muy difícil. Y entonces no quedé en japonés, pero me dieron chino. Entonces como que también se estaba alineando mi objetivo de irme a estudiar a Taiwán. Entonces estudio chino simplificado en la UNAM por 4 meses. Y antes de irme a Corea, termino ese curso, me voy a Corea, empiezo coreano, dejo chino, se me olvida el chino en 6 meses. Llego a Taiwán, es tradicional y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Pues, ¿cuál es la diferencia entre chino simplificado y tradicional? Un ejemplo, en los trazos de un carácter en chino simplificado son, no sé, 6. Y en tradicional, en promedio, los trazos son 10 o 13. Ah, caray. 10 Y es lo que trazos. tienes que aprender. Y yo aprendí el tradicional en Taiwán intensivamente. Y si se usa el tradicional en... Solamente en Taiwán Nada y más en en Hong Kong. Taiwán. Y en Hong Kong. O sea que si vas a China vas a tener que volver a aprender... El simplificado. O sea, ya después tu mente, o bueno, al menos mi mente, Ajá. se empieza a hacer las relaciones entre simplificado y tradicional. Si ya Ajá. sabes tradicional, es más fácil identificar el simplificado. Pero ya cuando son periódicos, revistas o artículos de tecnología, el simplificado no lo entiendo. O sea, pero entonces, ¿qué tan diferente? O sea, por ejemplo, si hablara español, ¿es el mismo idioma el chino simplificado el tradicional o es... Es solamente el sistema de escritura. la escritura, para leerlo? Lo oral es lo mismo. Ah, Y entonces sí puedes si te hablar entiendes chino con cualquier un persona. chino. Solamente la escritura, ¿no? Ok. Sí, pero la escritura ya ahorita ya no está tan formalizada porque ya todo es por electrónico. Entonces ya las nuevas generaciones aprenden a typear, a escribir con el teléfono o con la computadora. Ujú. Entonces cuando los pones a trazar caracteres tradicionales, no lo saben. No lo saben. No lo saben. Oye, Y no, entonces mis maestras no de puede ser. chino eran tan dedicadas a la materia que hacíamos dictado todos los días y exámenes 2 veces por semana de escritura.
Y es que las relaciones entre Taiwán y China son así como bien ásperas, ¿no? Cristalizadas. O sea, ese tipo de cosas de aquí solo tradicional. Ujú. Son las cosas que utilizan para diferenciarse como entre países, ¿no? Y también lo mismo que pasa con Hong Kong, de que hay chino cantonés. Exacto, Y es sí. como, pues, ¿es chino o no es chino? Pues, Y tampoco yo entiendo el cantonés. pues no, es una cosa que hace China que todo le quiere decir chino, pero no es chino, o sea, Ujú. son otros idiomas, pero ellos así a fuerzas quieren hacer una unión entre todos los idiomas como para crear un sistema nacionalista, ¿no? Pero pues, ¿tú qué opinas sobre eso? O sea, ¿qué tanto un idioma se vuelve idioma o qué tanto un dialecto es, o sea, es como una guerra, ¿no? Entre culturas de este es mi idioma, respeta mis reglas, o quiero utilizar esto para diferenciarse, o luego las guerras estas raciales que utilizan como para pues crear estos sistemas de odio, no sé, es también como una cosa, no sé si llegaste a verlo en algún momento Sí, sí pasa. allá. Y pasa más seguido de lo que uno cree. Para no entrar en controversias, voy a rescatar el significado del chino tradicional para resaltar el conocimiento ancestral que tenían o que tienen los chinos. Entonces, textos de Confucio, textos de antiguos emperadores, de filósofos, están escritos en chino tradicional. Mm. Y entonces, por ejemplo, en Taiwán la educación tiene mayor realce por la escritura. O sea, tiene mayor importancia de los textos Porque puedes originarios estudiar el pasado. porque está escrito en su idioma, pues. Y Mm. entonces el simplificado, hace más de 50 años, surgió porque ¿cómo vas a estandarizar educación, salud y economía a una población de más de 1.000 millones de personas? Entonces, por eso fue el objetivo de crear un sistema simplificado de chino, Que fue de cuando chino llegó mandarín. como la URSS y el comunismo a China, ¿no? Como intentar darle como este poder a las masas. Y democratizar básicamente el Ajá. conocimiento por medio del idioma. Entonces, por eso cuando yo estudié el chino simplificado en el Instituto Confucio en Auckland, Nueva Zelanda, para mí fue también un cambio de paradigma porque la gente de China continental no habla ni escribe de la misma manera que la gente de Taiwán o que la gente de Hong Kong. Entonces también esas fueron unas diferencias que yo empecé a interiorizar para saber cómo conducirme o cómo hablar o dirigirme con personas de Taiwán, China continental y Hong Kong. Ah, bueno, o Singapur que Wow. también utiliza ¿Singapur qué idioma hablan? Eso. bueno, tienen 4, que es el... 4 en un espacio de no sé cuántos kilómetros, ciudad-estado, ¿no? Sí, está bien pequeño Singapur. Tienen el chino simplificado, chino mandarín, tienen el malayo, tienen el inglés y tienen el hindi. Pero ¿cuál es el que más, o sea, o todos se usan por igual? El inglés es el que predomina. Mm. Y le llaman Singlish, como Singaporean English. Y es como más abierto como la cultura, ¿no? Como más abierta al ámbito internacional. Sí, de hecho sí. Pues como está en el corazón del sureste asiático, entonces esa apertura es muy, muy notoria y muy evidente bueno, a comparación de países como Indonesia, Ujú. Camboya, Tailandia, Brunei, Malasia, O que sea, es un centro financiero, económico, cultural muy importante en el sureste asiático. esto que nos cuentas es como para entender la importancia de los idiomas y entender la Mm. cultura, justamente como para lo que te dedicas, ¿no? Que es un poco las relaciones internacionales, pero también, o sea, que es lo que mucho se habla de que si quieres dedicarte a importar tecnología de China, de Estados Unidos, pues el inglés y el chino es como los idiomas que se están como popularizando para este tipo de negocios, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención por cuando estábamos viendo el vocabulario de marcas o de productos en mi curso de chino allá en Taiwán, que ya veía las etiquetas, las botellas, latas o cualquier producto y ya veía el hecho o fabricado en Taiwán. O sea, como esos Mm. caracteres, de tanto que ya los veía, decía, ah, es que esto es el contenido, esto es los ingredientes, esto dice origen, esto dice dirección.
Y entonces es como que Ujú. para mí el chino empezó a tener un sentido más allá de la frustración que tenía en mis clases. Y es que Taiwán es el centro tecnológico digo, es como la fábrica del mundo, ¿no? En En cuestión de tecnología. semiconductores, sin un semiconductor, sin un nanochip, microchip, no tienes lo que Nada. está aquí. No, es que no hay Pantallas, nada. Nada. computadoras, celulares, Y cuando fui al relojes. museo de TSMC, es eh, Taiwan Semiconductor Company, es la empresa más Ajá. importante de semiconductores. Su museo de innovación en Hsinchu estaba increíble, porque todo lo que hacen, el más del 90% de la proveeduría internacional viene de Taiwán. Y yo Sí. estaba en el museo, lo estaba pisando, lo estaba viendo y era magnificente lo que hacían. Y es que aquí en el tecnológico, por ejemplo, es como un tema muy importante. Ah, pues ya es que la otra vez que estabas hablando con Salma Levano, que vino aquí, le mandamos un saludo a Salma, Hey, que resulta que tiene un ahijado, un sobrino que estudia aquí en el tecnológico y que ya con las relaciones públicas que logró, así lograron como la conexión con Taiwán me encanta. para poder traer un equipo que los estudiantes de aquí de semiconductores necesitan. Entonces, como, o sea, la importancia de... Bueno, y creo que Salma no sabe chino, pero pues, Debería, no te sí. creas. Pues no sé cómo le haya hecho porque pues esas relaciones, ¿no? Que la importancia de que, bueno, a lo mejor Salma no estaba enterada de hasta ese momento de las necesidades del Mm, tecnológico. Fue este chico como que fueron el mismo tecnológico haciendo la gestión para traer tecnologías de Taiwán. Es que imagínate el rol tan importante que desempeña Salma en las relaciones internacionales y bilaterales con México. Ujú. Más allá del idioma, siento que es una labor que enaltece Aguascalientes y la labor de gestión y vinculación de tecnología. Y sobre todo que es la derrama económica Ah, que ¿qué es lo que nos estabas comentando? O sea, que es parte de tus... O sea, ¿ya podemos pasar al tema de Sudáfrica o todavía no? me falta. Sí, creo que ya. Faltas Bueno, Nueva Zelanda. después de esas becas del posgrado, me gradúo, me voy a Taiwán, termino mi curso y luego me voy a Nueva Zelanda con la visa de trabajo y vacaciones de Nueva Zelanda. Y ahí me quedo 10 meses. Eso ya no fue, digamos que una beca como tal, sino más bien fue un programa Un permiso de trabajo. de permiso de trabajo en Nueva Zelanda, que yo lo cuento como un hito histórico profesional en mi vida, porque ahí fue donde me pasaron muchísimas cosas para bien, para mal y para el éxito que actualmente estoy disfrutando. Entre comillas, porque el éxito es muy, muy efímero. Relativo, ajá. Bueno, o pues yo lo diría como... Bueno, no sé. Yo no sé si... Efímero y relativo. También. Sí, Eh, justo. y ahí aplico a la cumbre de jóvenes del G20 por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, yo ya había participado bueno, más bien, había enviado mi candidatura en años pasados, uno para India, otro para Indonesia, y ya la tercera vez era para Brasil, pero dije, no, no me van a escoger. Y este año Mm. aplico, dije, O bueno, sea, tú ya ya. tenías años así intentando integrarte a este grupo de jóvenes. Sí, que vamos a desglosarlo. El G20 es el grupo de países miembro de 19 países, más Unión Europea y Unión Africana, el que controlan el 85% de la economía mundial y varias políticas relacionadas a inclusión social, sustentabilidad, eh, inclusión económica, multilateralismo y tecnología. Ujú. Entonces, el grupo en el que yo pertenezco es para jóvenes que creamos políticas públicas y recomendaciones para los jefes de Estado del G20 para que integren a la juventud en su agenda de los próximos meses. Entonces, cuando me Wow. anuncian que fui seleccionado de 145 a nivel nacional que aplicamos, solamente escogieron a 6. De esos Sí. 6, yo soy el que represento inteligencia artificial, innovación digital, educación y futuro del trabajo, que ya Wow. por el título per se hay mucha responsabilidad intelectual
de estar actualizado en estos 4 temas al mismo tiempo para lograr una transición digital más digna y más institucionalizada y protegida hacia los jóvenes. A ver, platícanos, ¿cuál es tu agenda? Que ya estás a unos días de partir y siento que te has estado preparando bastante. Sí, este es mi trabajo ideal. Te lo digo hoy. Es mi trabajo ideal porque yo en Nueva Zelanda sufría mucho de esa frustración de es que ¿cuál es mi trabajo ideal? Porque yo apliqué a más de 400 trabajos y 8 universidades me rechazaron en el doctorado porque no soy elegible ni para trabajar ni para estudiar, paradójicamente. Bueno, eso es punto y aparte. Pero fue esa lucha constante de, bueno, es que en qué soy bueno, cuáles son mis habilidades, qué historias quiero contar, de qué voy, qué estoy haciendo con mi vida, porque tengo esta colección de títulos, certificados y becas, Idiomas. si al final no me están ayudando para tener esta inserción laboral digna en Nueva Zelanda. Y parte de esta lucha constante fue que mis propuestas, que mi ensayo, que mi entrevista con la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo éxito porque ya contaba una historia, tenía un objetivo, tenía una misión, una visión. ¿Y cuál es esa? Es descolonizar la tecnología, porque como ya estuve en estas naciones de alto desarrollo tecnológico, cuando trabajo, estudio y aprendo de los países del hemisferio sur, sé que hay mucha brecha tecnológica y que no se sabe muchas de las veces cómo administrar esa transferencia de conocimiento, de tecnología, de prácticas a comunidades remotas, comunidades vulnerables, poblaciones que tienen precariedad ya sea económica, social o que viven en crisis constantes. Esta palabra la escuché ayer, policrisis. Por ejemplo, Sudáfrica, que ahora es el país anfitrión, tiene crisis económica, energética, política y de sustentabilidad. Entonces, hay tanta crisis que escogen a estos jóvenes líderes de todo el mundo para ayudarle a Sudáfrica a cómo buscar soluciones más palpables por medio del diálogo, de la comunicación, de la diplomacia, de las relaciones internacionales. Y ahora lo que yo propongo es que los sistemas de inteligencia artificial no excluyan a estas poblaciones que ya les mencionaba o por medio de diseño de algoritmos más inclusivos. Por ejemplo, en Silicon Valley se desarrolla la tecnología, pero Silicon Valley no representa la realidad que vivimos aquí en Aguascalientes. Totalmente. Entonces, por medio de mi voz o por medio de mis experiencias, digo, bueno, es que esa política no puede, o sea, no podemos hablar de inclusión cuando los desarrolladores vienen de países del hemisferio norte y solamente la transmiten, pero no saben ni siquiera cómo transmitirla. ¿Cuáles son las necesidades? O sea, ¿cuál va a ser la problemática? Necesidad, problemática, presupuesto, cuáles son la derrama económica, una palabra que me está sonando mucho esta semana, para cuáles son estos instrumentos, cuáles son los reportes de Naciones Unidas, del Foro Económico Mundial, de la Organización del Trabajo. Entonces, es buscar todos estos reportes, buscar esas, pues digamos que esos espacios dentro de los jóvenes que no han sido llenados con nuestras opiniones, con nuestras propuestas, con nuestra visión. Entonces queremos que 800 millones de jóvenes a nivel mundial no vivan precariedad económica a partir de esta transformación digital y tecnológica. Exacto, que es la quinta revolución industrial que se viene con la inteligencia artificial y que con cada revolución industrial pues viene un replanteamiento de cómo se va a vivir la industria. Y algo que es como muy complicado actualmente es pensar en todas las personas cuyo trabajo va a ser reemplazado, ¿no? Que es algo que nos pasa que nos está pasando ahorita como departamento y como escuela, como institución también, que tiene que ver con el uso de la tecnología, sí. Educación a distancia, muy bien. Llegamos a lugares donde la educación no llega. Pero ¿qué pasa con estas habilidades tecnológicas que se presentan ya en las industrias, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos que van a reemplazarse? ¿Qué materias o qué habilidades tiene que tener un alumno hoy en día para ser competitivo en el mundo laboral?
y cuáles otras ya son obsoletas, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay como esta incertidumbre económica de que, o sea, esta especulación inmobiliaria, cuál salario es el competitivo para poder, pues, desarrollarte como ser humano, ¿no? O sea, hay muchas crisis como en ese sentido, como lo mencionas. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, de hecho, otra de mis propuestas es que los idiomas también enaltezcan la sabiduría ancestral de comunidades indígenas o de poblaciones en donde sus ancestros tuvieron formas de pensar para crear sus instrumentos de comercialización, de supervivencia, pero que ya llegue a una institucionalización de pensamiento innovativo con base en esa herencia cultural o ancestral que tienen pues sí, a partir del idioma que se transmita, porque muchas de las veces el inglés, el español, el francés o el alemán, o bueno, otros idiomas predominan sobre estas lenguas o dialectos que poco se hablan o en comunidades que no se, o que están desapareciendo. Entonces, eso también crea innovación, eso también crea tecnología. Y muchas de las veces en estas agendas políticas internacionales no se habla. Entonces, muchos de los jóvenes también vienen de estas comunidades y también tienen que ser representadas. Y finalmente, los sistemas de aplicación en línea también tienen sesgos o preferencias hacia cierto tipo de perfiles. Entonces, muchos talentos, muchas capacidades se desplazan porque esos algoritmos ya están diseñados para contratar a la persona que tenga en el currículum liderazgo global o palabra, experiencia, 5 años. Entonces los jóvenes, los trabajos actuales piden mucha experiencia, pero los jóvenes, los estudiantes, no tenemos esa experiencia aún. Entonces también estamos siendo excluidos porque esos trabajos, esas plataformas no están tomando en cuenta que el rol de un estudiante está en formación. Entonces, en educación hablamos de políticas o de recomendaciones, que haya intercambio académico, que haya fondos para que haya movilidad académica, para que haya investigación, para que haya colaboración entre un país y otro país, y ahí haya programas de credenciales cortas, de microcredenciales, o inclusive de programas de estadías o prácticas profesionales remuneradas, que es lo que actualmente dan muchas universidades, pero falta ese extra difusión como yo tuve en ese momento, pero muchas personas no las conocen. ¿Qué tan importante consideras que es un intercambio académico para los estudiantes que estudian, en este caso, tecnología? Muy fundamental. Yo creo que ya es esencial porque ya estamos en un mundo hiperconectado. Hablábamos mucho de la década pasada de globalización, internacionalización, movilidad académica, pero estos meses me he dado cuenta que ya los discursos políticos hablan de multilateralidad, de pluralidad, de innovación, de equidad, inclusión y responsabilidad social. Entonces, como que sí estamos conectados en el mundo, pero también qué proyectos o qué están haciendo estas instituciones para fomentar este tipo de valores o de cooperación e intercambios entre distintos países. ¿Y qué recomendaciones le darías a, por ejemplo, un estudiante? Está en primer, segundo, tercer semestre, que ya pueden como ir planeando su intercambio académico. ¿Qué sugerencias le darías como para prepararse, para estar listo por una experiencia como esta? ¿O qué países? Bueno, depende de qué carrera, ¿no? Por ejemplo, aquí hay electrónica, hay desarrollo de aplicaciones, hay TICs, semiconductores, una nueva carrera. Ciberseguridad, son carreras en auge aquí en el tecnológico. ¿Qué recomendaciones le darías para prepararse, para salir como más preparado? Sí, primero salir de su zona de confort. Si solamente están estudiando, qué padre solamente estudiar, pero salir de tu zona de confort también significa qué otro idioma estoy aprendiendo, qué actividad artística estoy desarrollando y qué proyecto hacia mi comunidad estoy desempeñando, qué rol dentro de mi comunidad estoy desempeñando para que mi talento se conjugue con el talento de mi comunidad o de tu comunidad. Eso como primer consejo. Segundo consejo sería ya ir revisando las ofertas académicas porque tienen requisitos de ingreso.
que si el inglés, que Súper importante. 8.5, 9.5, 10 o el promedio. Ajá, de promedio. O por ejemplo, un cierto país tiene lugares muy reducidos. Entonces, ¿cómo puedo ser parte de esos espacios o de esos cupos desde lo que estoy haciendo actualmente primer semestre para tener mayores posibilidades de ser aceptado y si no, tener opción B y C? Y no sentirse frustrado porque a mí me pasa mucho del timing. Bueno, a lo mejor no es el timing correcto, puedo aplicar el siguiente semestre, pero ¿qué voy a hacer en ese semestre para tener mayores mejorar. Recursos Más probabilidades. Intelectuales, académicos, artísticos, lingüísticos, para que mi candidatura sea mejor que la de, pues, la que no fuiste aceptado? O por ejemplo, también pasa mucho de que a lo mejor estamos muy enfocados en sacar buenas calificaciones, pero falta el inglés. Y a veces, muchas veces te piden la certificación, ¿no? Entonces aquí en el tecnológico hacen mes con mes el TOEFL, pero hay que estar checando las fechas porque no solamente es que lo hagas, sino cuánto va a salir el resultado. A veces tardan hasta un mes, entonces como para tenerlo ya. O incluso hacerlo aunque no tengas como algo listo, pero pues saber que tienes que irlo haciendo cada 2 años, que es como un gap que te dan para poder actualizar tus documentos, pues siempre tenerlos actualizados, el pasaporte también, o la visa en su caso. El currículum actualizado el currículum también. Actualizado. Tu carta de motivos. Carta de motivos, bien escrita. Y saber redactar también. Saber redactar, porque muchas veces es como de, pues, ahora ya lo hago con ChatGPT, pero las universidades no son tontas, ¿no? Entonces, como que sí saben identificar cuando alguien lo está escribiendo solo y... O sea, no es como que no lo uses completamente, pero saber hasta qué punto es un trabajo tuyo o es un trabajo hecho por la IA. Y es una herramienta también, porque al final, antes de decir por qué utilizar esas herramientas, el tener un presupuesto económico financiero, porque las becas no te las dan el primer mes. Normalmente se tardan ir ahorrando entre 6 a 8 semanas en llegar tu primer pago. Entonces, ser bien consciente del presupuesto de, bueno, ¿cuánto me va a costar mi vuelo redondo? Porque ya te piden un vuelo de ida y de regreso. Y después, ¿cuánto cuesta la renta? Y después, ¿cuánto va a costar el primer mes de alimentación, de manutención? Y luego, ¿cuánto va a costar si tienes que comprar una computadora, si tienes que tener un material específico o una mochila o algo cosas que van saliendo. Que vas a utilizar. Que de pronto uno no sabe hasta que ya está allá a veces. Exacto. O por ejemplo, en Canadá hacía frío. Yo no llevaba chamarras de invierno, entonces me tocó comprar botas y chamarra de invierno, que eso es otro gasto. Pero bueno, ya cuando llegó invierno, yo ya tenía mi beca. Entonces ya ahí pude utilizarla ajustar, exacto, el presupuesto. Entonces, ¿cuál es el fondo de seguridad que tienes para al menos esos primeros 2 meses de transición entre México y el país de que tú quieras destino, o que te aceptan? Y también tener un plan una vez a tu regreso a México. O bueno, al país que tú quieras. Porque también hay como becas que te piden que tengas un plan de regreso, ¿no? O sea, futuro, ¿qué es lo que piensas hacer después de tener y cómo lo vas a retribuir a tu comunidad, a tu sociedad. Entonces es ser bien conscientes de cuando tener un proyecto de vida, becas, básicamente. Es tener bien claro cuál va a ser tu proyecto antes, durante y después. Y también en lo económico, si bien te vas a dedicar a estudiar al 100%, no vas a tener visa de trabajo. En unos países sí, dependiendo de la duración del programa, te pueden dar 20 horas, que es medio tiempo, o en otros definitivamente no puedes trabajar. Entonces, ¿cuál va a ser tu solución una vez que te llegue tu beca? ¿Cómo la vas a administrar? Y también cómo vas a tener esas habilidades para supervivencia en otro país, que es tolerancia a la frustración, resiliencia, tolerancia religiosa también. Pues sí, son varias habilidades ya personales que te van a ir forjando como profesionista para la vida. Tener una mente abierta. Sobre todo mucha al apertura. Cambio, quizás. Es una persona antes y después de tu intercambio académico. Y la frustración es normal, la tristeza y la nostalgia también son emociones que llegan
y Quieras que no, por muy la chido que esté tu añoranza. país o increíble que te le estés pasando los conocimientos, siempre hay un momento en el que extrañas los tacos, ¿no? Sí, Por así siempre, decirlo. siempre. Y la torta, y los La... tamales, y el pozole, y la Así es, hay que birria. valorar lo que tenemos aquí, definitivamente. Sí, y claro que también hay allá en el extranjero, Ajá, pero es más caro, entonces también es diferente. es diferente, todo es diferente, no se puede no dejar de comparar, siempre vas a estar comparando y Ujú. somos seres humanos que nos equivocamos y comparamos y buscamos siempre lo mejor. Entonces son ya astucias, una forma de pensar, de vivir, de adaptarse a escenarios diferentes. Y ahora con la cumbre de jóvenes del G20, semanalmente tenemos llamadas en línea para checar nuestras propuestas, nuestras recomendaciones. Es también cómo tener esa agilidad mental. Si estás hablando con un indonesio de un tema en particular, no sé, del cambio climático y de los trabajos que se están dando a partir del cambio climático y de las tecnologías emergentes Ujú. en la transición verde. Pero ¿cómo traduces eso a Francia, a la delegada francesa Juliette? Es cómo le voy a explicar a ella lo que me dijo Harry de Indonesia, a ella, pero con un chip francés para que yo pueda convencer Un de que traductor, ¿no? hagamos una alianza Ujú. entre Francia, Indonesia y México. Pero también México, siento que es algo fenomenal que tiene México, es la creatividad que Ujú. tenemos para situaciones complicadas. Entonces siempre tenemos esa agilidad mental, creativa, eh, resolutiva, diplomática, alegre, gentil, amistosa, Ujú. pero siempre pensando en positivo. Y eso es lo que a mí me gusta de ser representante de México, porque es un carisma que tenemos por ser mexicanos, mexicanas. Ya Ujú. viene dentro de nuestra sangre el ser dicharachero, el tomarse Totalmente. pues sí, una ligereza con la palabra, con las acciones. Claro, ahora en un contexto profesional, bueno, hay que llevarlo pulido, generar confianza, ser este tema pues sí, más reservado, más discreto, pero que es parte de nuestra identidad. Excelente. Pues ahí está la información, ahí están las experiencias, ahí está todavía mucho por hacer. Esperamos contar con tu presencia próximamente cuando regreses de allá, de Sudáfrica. Sé que después de ahí te vas a Italia, entonces va a ser Mm. todavía una experiencia muy enriquecedora. Y que este viaje pues también nos traiga, o sea, que regreses, que traigas como todavía estas propuestas, seguir trabajando, seguir haciendo políticas públicas, que sé que todo, o sea, que todo este viaje no solamente es ir a Ujú, Sudáfrica 2 semanas en este caso, o estar en la cumbre, ujú. sino lo que hay antes, el trabajo que hay antes y el trabajo que va a haber después, ¿no? Entonces te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues también una recomendación a los estudiantes que se acerquen aquí al departamento de vinculación para que vean las becas Mm, y no solamente se queden con lo que les da la universidad, sino que también busquen en diferentes páginas. Ahorita ya estuvo la recomendación de buscar en la ujú. UNAM. Sigan a Temo Alfaro, si es posible contactar si tienen como alguna pregunta o alguna duda. No sé si nos puedas compartir tus redes sociales. Sí, mi Instagram es Temo Alfaro, así me encuentran tal cual. También está la cuenta oficial del Y20 South Africa, que es la cuenta oficial de Sudáfrica, y luego Y20 México, que es la cuenta de la delegación mexicana. Ujú. Y básicamente ponemos toda la información ahí para incentivar a más jóvenes, para escuchar sus voces, para representar y sobre todo crear proyectos de alto impacto a nivel social y tecnológico. Pues ahí está, si están interesados en las políticas internacionales, en la tecnología y en el futuro del trabajo, sigan las cuentas y estén al pendientes porque una de las cosas más importantes de poder mejorar nuestra realidad es hacer política, ¿no? Hay que estar, o sea, no tienes que ser un político para hacerla, sino simplemente como estar al pendiente, participar, Ujú. mandar propuestas, hablar, tener este tipo de conversaciones, pues son más que relevantes para poder hacer el primer paso, dar el primer paso para hacer Sí, el cambio. Entonces, pues muchas gracias, Temo. gracias a ustedes y al tecnológico. Aquí Muchas nos gracias. vemos próximamente y pues muchas gracias aquí a Sergio en la cabina. Un saludo para Ricardo Reyes, el coordinador de distancia, y pues lo seguimos viendo aquí próximamente en Voces del Tech.